Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en Dame una pista. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Múnich. Bienvenido a Múnich, como decía Inma, estamos en la joya Baviera, una de las ciudades más fascinantes de Europa. En este emocionante vídeo nos embarcaremos en un viaje donde vamos a visitar para nosotros el top de la ciudad, donde vamos a ver historia, encanto urbano y sobre todo vamos a probar algunos productos de la gastronomía de Múnich. Comenzamos en el centro de Múnich, en Marienplatz, donde encontramos diferentes edificios emblemáticos como el Ayuntamiento Nuevo, el Viejo Ayuntamiento, la Iglesia de San Pedro. También encontramos la Fuente de los Peces y podemos subir a la torre del Ayuntamiento para tener unas impresionantes vistas. La vista que hemos visto al principio de este vídeo es desde la torre de la Iglesia de San Pedro. En la torre del Ayuntamiento Nuevo, situado en esta plaza de Marienplatz, cada día a las 11 y a las 12 se pone en marcha el majestuoso carrillón, imágenes que hemos visto al principio del vídeo, con sus 43 campanas y decenas de figuras que interpreta algún momento histórico como la boda del duque Guillermo V de Baviera o alguna tradicional danza. Ahora hemos visto imágenes de esta pequeña plaza que merece la pena entrar, está debajo de la torre, ya que tiene un aire a escenas de Harry Potter. En esta segunda visita nos adentramos en la elegante y opulenta Residence, un palacio que nos transporta al esplendor de la realeza bávara. Aquí podrás disfrutar de salones, de impresionantes historias y capillas de la corte, el tesoro de la Residence, así como jardines y patios y sobre todo, como veremos ahora, un teatro que es la joya barroca que ha sido un escenario de innumerables actuaciones a lo largo de los años. Nuestra tercera visita del día, Catedral Católica de Múnich. Aunque ni su interior ni su exterior son tan bellos como las otras catedrales góticas del país, sus dos enormes torres inacabadas, porque se terminaron en cúpula en pleno Renacimiento, son uno de los grandes símbolos de la ciudad. Hemos visto la huella del diablo. Cuenta la leyenda que cuando el arquitecto le encargaron construir la catedral de Múnich, este hizo un pacto con el diablo. Le propuso que si no interfería en la construcción de la catedral, causando accidentes que retrasasen la obra, él construiría una catedral sin ventanas. Y si no lo conseguía, el diablo se quedaría con el alma. Desde el punto donde se encuentra la huella se colocó a Satanás para comprobar si había cumplido su deseo el arquitecto. Desde aquí parecía que todo estaba correcto, pues los pilares impedían ver las enormes vidrieras que adornaban las paredes. Al dar un paso más, el diablo descubrió enfurecido que no se había cumplido su orden, y su huella quedó marcada en el suelo. La iglesia de San Pedro es una de las visitas indispensables en Múnich. En su interior debemos fijarnos en los frescos del techo y buscar en especial las escabrosas reliquias de Santa Munditia, ricamente adornada con oro y gemas preciosas. Es la patrona de las solteronas. En su mano agarra un recipiente con sangre seca. Y por último, subir a la torre para tener unas vistas impresionantes de la Marienplatz. Tenemos que tener cuidado porque en la parte superior la salida hacia lo que sería el mirador es un poco caótica al no estar organizada y se puede aglomerar mucha gente. Nos encontramos en Virtual Markt, uno de los mercados más importantes de la ciudad de Múnich. Este nuevo mercado se fue expandiendo hasta alcanzar su actual tamaño. Podéis comprar comida, flores, souvenirs, etc. Y por supuesto tomar una cerveza como estábamos al principio. ¿Qué podemos decir? Podemos pasear por todo el mercado y ver varias fuentes, estatuas que rinden honor a algunos personajes célebres de la ciudad, como cantantes o comediantes. Como en casi todas las localidades de Baviera, también puedes encontrar el Maypole, árbol de mayo, una especie de poste gigante adornado con motivos folclóricos de la ciudad y del estado.
Después de una cervecita continuamos nuestro recorrido, nos vamos a la iglesia del Espíritu Santo, se ubica a pocos metros del mercado de Virtual Market, es un templo de origen gótico erigido en el siglo XIV, es una de las iglesias más antiguas de Múnich, con bonitos mosaicos en sus techos. Y ahora toca un paseo por uno de los parques urbanos más grandes del mundo, hablamos del Jardín Inglés de Múnich, es más grande que el Central Park y el Hyde Park. Sus 375 hectáreas se extienden en paralelo al río Isar y entre sus bosques y campiñas serpentean varios canales. Nos acercamos a uno de los iconos del jardín, el Monópteros, un templo redondo que imita a los zoulos griegos. Desde aquí podemos obtener unas buenas vistas. Pues nada, viajeros, ahora sí podemos decir que estamos súper adaptados a la vida en Alemania, a salchicha, a pan y a cerveza y con música de fondo, en el Jardín Inglés. Pues habíamos oído hablar del Isbauel y aquí estamos, una ola artificial llena de surferos en un lugar que no lo esperábamos. Estamos en el Jardín Inglés, en Múnich, y aquí hay muchos deportistas que aprovechan esta ola artificial para disfrutar de su deporte favorito, el surf. Nos vamos a ver las puertas de Múnich. Hasta finales del siglo XVIII la ciudad de Múnich estaba completamente rodeada por murallas. En nuestros días las únicas supervivientes de las antiguas fortificaciones son tres puertas: Glastor, Sendlinger Tor e Isator, todas ellas del siglo XIV, reconstruidas tras la Segunda Guerra Mundial. Están todas cerca en el centro y cada una tiene su propio encanto. Una nueva parada, ahora en Odeonplatz, conocido como la pequeña Italia por su estilo de los edificios. De hecho, el Feldherrnhalle es una copia de la galería de la Piazza della Signoria en Florencia. También tiene aspecto muy italiano la iglesia de San Cayetano, con ese color amarillo tan curioso. Para evitar pasar frente al Mahnmal der Bewegung, memorial del movimiento nazi erigido en los tiempos del Tercer Reich, en el lado oeste del Feldherrnhalle, lugar que acabamos de visitar, los muniquenses, contrarios a estas ideas y al hecho de que el memorial estaba vigilado día y noche, todos los peatones estaban obligados a hacer el saludo nazi al pasar junto a este monumento. Por eso utilizaban esta calle, la Viscardigasse, para llegar a la Odeonplatz, lugar donde venimos. Esa forma de protestar contra el nazismo es hoy recordada con unos adoquines dorados en la calle, conocido como el Camino de Oro. Pues ahora toca la visita a la iglesia de San Miguel. En su interior está la tumba del rey Ludwig II, más conocido como el Rey Loco. Sí, es el Luis II de Baviera, el del castillo de Neuschwanstein. Dejamos el vídeo de nuestra visita en la parte superior. Aunque no pases a saludar al rey, echa un vistazo del interior de la iglesia. Es gratis y merece la pena. Pero para visitar la cripta debes pagar 2 euros por persona, hablamos del año 2022, y no dejan sacar fotos. La entrada a la cripta está cerca del altar a la derecha.
Pues toca visitar otra iglesia más, a St. Kiech, pero esta no es una iglesia normal, es para nosotros la más bella que hemos visitado en Múnich, llamada así por los hermanos Hassan, artistas que la construyeron para su uso privado. Finalizada en 1746 con un estilo barroco bávaro tardío, solo mide 8 metros de ancho y 22 de largo. Su interior es increíble, es súper decorado, pero merece mucho la pena. Por cierto, en la entrada tenéis que buscar la escultura esta de oro de la muerte cortando el hilo de la vida. Sin duda alguna para nosotros la mejor iglesia, como hemos dicho, de toda la ciudad de Múnich. Pues toca parar en una de las cervecerías más famosas de toda la ciudad de Múnich y del mundo. Hablamos de la cervecería Hofbrauhaus, disculpen la pronunciación. Su fundación se remonta a 1589 cuando el duque Guillermo V de Baviera decidió crear una cervecería para la casa Wittelsbach, ya que hasta entonces importaban cervezas de otras regiones. Este edificio también fue utilizado por Hitler para dar sus primeros discursos del movimiento nazi. Nuestra última visita de estos 3 días por Múnich es el Palacio de Nymphenburg, con sus impresionantes jardines, construido entre 1664 y 1675 para celebrar el nacimiento de Maximiliano II de Baviera. Este enorme palacio barroco fue una de las principales residencias de verano de los gobernantes bávaros. Hoy pertenece a la Casa de los Wittelsbach. Aunque está abierto al público, la entrada al palacio para la visita de sus salas es de 8 euros y sus jardines son gratis. El enorme jardín o parque del palacio de 229 hectáreas es el segundo más grande de toda la ciudad de Múnich. Podemos visitar la parte más antigua de este jardín frente al palacio, ya que sigue un estilo de jardines franceses como el Versalles. En cuanto al palacio, tenemos que decir que podemos visitar 20 salas, empezando por el Gran Salón. En una de estas salas nació el famoso rey Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco. Ciudadanos del mundo, hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado. Si es así, pues darle like. Recordar que para nosotros es muy importante que te suscribas a nuestro canal y actives la campanilla para estar siempre actualizado a todo nuestro contenido. Nada, qué más decir, que pura vida. Hasta el próximo vídeo, que nos iremos a una de las islas más pequeñas o islote más pequeño de las Islas Canarias.